que es el último de estos encuentros que hemos tenido, es el abordaje de conflictos en la pareja antes de que te desborden, dice el título, ¿no? Muy prometedor. Y nos acompaña esta tarde Mariana Viaña. Ella es la tucumana, que hablábamos, es técnica en orientación familiar, abogada certificada por la Asociación Iberoamericana para la Resolución Alternativa de Disputas, según el proyecto de negociación de Harvard, y miembro también de Familiólogos de Tucumán. Y también está con nosotros José Luis Chacón, de Mendoza, de mi pueblo de General Alvear, así que con mucha honra lo presento. Él es graduado también de la Tecnicatura en Orientación Familiar, y también graduado en la licenciatura en Ciencias de la Familia, es orientador matrimonial en la Fundación Ceitec, empresario, y le damos lugar ahora para que comience con su tema a Mariana. Bueno, adelante, Mariana. Muchísimas gracias, Karina. Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Especialmente agradecida a José María, que siempre nos estimula, nos vincula, y hace que esto sea realmente una charla entre amigos, pero con una proyección increíble, así que súper agradecida. Y también agradecida a la Universidad Austral, la verdad que es una universidad con tanto prestigio que nos abre un montón de puertas, ¿no? Y una responsabilidad enorme continuar con el prestigio de la universidad. Bueno, yo lo que quiero decirles es, más que nada, desarrollar el tema desde mi experiencia profesional y nada, contarles, soy abogada, en realidad elegí esta profesión porque soy una enamorada de los vínculos, de las relaciones interpersonales, y allá cuando elegí a mis 17 años pensaba que iba a poder desarrollar mi vocación como abogada, y la realidad es que la forma en que nos forman, valga la redundancia, en la universidad es con métodos de controversia, de disputas. Entonces en el derecho de familia nos entrenan y terminamos viendo divorcios, régimen de alimentos, tenencias, disolución de la sociedad conyugal, tan ajeno a mi ilusión, a lo que yo quería hacer, y bueno, en las vueltas de la vida terminé siendo abogada de empresas, ejerzo el derecho empresario, soy abogada de bancos. Se imaginarán que eso no me produce, a pesar de que soy súper agradecida de mi trabajo y de lo que hago, y me encanta, no me producía tanta gratificación personal, así que encontré una respuesta en mi familia. Como comenté en la previa, soy madre de 7 hijos, y en la crianza de mis hijos empecé a advertir las dificultades que tenía, la falta de herramientas que tenía para su educación, así que me di un permiso. Estoy tan agradecida de haberme escuchado y de haber respondido a esa vocación original, y empecé a estudiar orientación familiar en la Universidad Austral. Y me especialicé en prevención y superación de crisis matrimoniales. La verdad que es un tema que me parece que pone en jaque, ¿no?, a toda la familia, porque la familia de base matrimonial y un buen matrimonio que se lleve bien, que se quiera bien, derrama, ¿no?, ese amor por orden a todos sus hijos, ¿no? Y bueno, me recibí, y resulta que a mi consulta profesional de nuevo llegaban pidiéndome divorcios, llegaban tarde. Advertí que lamentablemente volvía de cierta manera con otras herramientas, pero volvía al principio. Les cuento brevemente 2 casos de los que atendí. Un caso, un cónyuge, un señor de mediana edad, casado hace 30 años, con 3 hijos ya jóvenes, uno adolescente, que llegó planteando la infidelidad de su mujer, que él la había perdonado, pero que habían reanudado, ¿no es cierto?, la intención de sacar adelante la familia, muy buena situación económica, viajaban mucho, y en uno de esos viajes familiares, ella no quería viajar sola, en uno de esos viajes familiares, ella plantea que no viajaba. La cuestión es que él va con los hijos a ese viaje, y cuando vuelve se encuentra con la demanda de divorcio.
¿qué me sucedió? Yo conocía toda la intimidad porque había estado tratándolo desde la orientación familiar para el salvataje de su matrimonio, y realmente no hubo otra manera, porque como todos ustedes saben, esto es de a dos, y los dos tienen que querer sacar el matrimonio adelante, y frente a esta demanda de divorcio que había interpuesto su mujer, no quedó otra posibilidad que contestarla, y como ustedes bien saben, a partir de la nueva ley se vació de contenido la institución matrimonial, y la sentencia salió como cuando uno hace una compra en el súper, realmente tristísimo. Era simplemente capaz que lleva más tiempo comprar y pagar y sacar un ticket que lo que demoró salir esa sentencia. El otro caso, también emblemático, una mujer con también 30 años de matrimonio. Ojo que no estoy hablando de matrimonios que a la primera de cambio se llevan mal y no quieren saber, no tienen fortaleza para salir adelante. Estoy hablando de matrimonios grandes que han pasado por distintas pruebas. En este caso hasta habían superado la muerte de uno de los hijos, y ella empezó a ver algunas actitudes adolescentes, por llamarle, del marido, le daba vergüenza frente a sus hijas ya jóvenes, muchas asimetrías, muchas situaciones en donde ella elegía una cosa y él elegía otra, y mientras hacíamos este proceso de acompañamiento, él no quería participar. Él empezó con un proceso concursal en donde empezó a vaciar la empresa familiar con ese concurso. La desilusión de esta pobre mujer de ver esta actitud de su marido. Y bueno, les cuento esto con tristeza y con dolor, pero la realidad es que tampoco se pudo salvar ese matrimonio, y esto viene a cuento de que hay que empezar antes, hay que llegar antes. El tema de la prevención, y todos ustedes lo saben, es fundamental, porque cuando empieza la destrucción realmente deja secuelas enormes y es mucho más difícil reconstruir sobre una estructura minada que cuando empiezan a aparecer esas señales que uno dice hay que agarrarlas a tiempo, y sobre esto sí se puede desaprender y volver a aprender, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que me pregunto, y el marco es el matrimonio, porque nos elegimos libremente, nos elegimos voluntariamente, ¿y qué pasa? Que de esa elección voluntaria y amorosa, que lo único que queremos es convivir con esa persona, pasa el tiempo y después somos los protagonistas de la guerra de los roses o de durmiendo con el enemigo. Es tremendo, ¿no? Cuando se produce esa disociación en la pareja. Entonces, lo que he visto en la consulta es que muchos llegan al matrimonio como un punto de llegada y no como un punto de partida, y llegan también con una inmadurez psicoespiritual muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que aconsejo? ¿Qué es lo primero que propongo? Trabajar en el autoconocimiento. Aunque no lo crean, es increíble cómo la gente no se conoce, no sabe qué quiere, no ha podido integrar las 5 facetas estas de yo pienso, yo digo, yo hago, yo siento y yo percibo. Cuando uno ha podido integrar esos 5 estadios, y bueno, es un ser humano más maduro, más integrado, tiene como más facilidad para comunicarse con el otro, y tiene posibilidades, bueno, de que sea más sencillo, ¿no? Porque al final de cuentas nos elegimos para eso, para acompañarnos en el camino y no para hacer una mochila o para dificultar el crecimiento del otro. La verdad es que no podría hablar de una ecuación del amor, es imposible, pero sí creo que hay algunos orientadores, ¿no? El norte es saber amar, ¿no? Y de nuevo caemos en esta definición del amor, que yo creo que no debe haber palabra más definida que es el amor, pero también me gusta la frase de Unamuno, que él siempre dice que hay que volver a pensar en los lugares comunes para sacarle su maleficio. Entonces, no me canso de repetir que el amor humano, no solo es un sentimiento, se basa en un sentimiento, se apoya en el sentimiento, pero el amor propiamente humano tiene un componente de voluntad importante. Y no podemos someter a la institución matrimonial a la movilidad de la afectividad. La afectividad cambia, muta, y en los matrimonios, que antes, esto me parece gracioso, es verdad, antes se casaban a los 15, la expectativa de vida era a los 30, entonces en esos 15 años medianamente la cosa funcionaba. Ahora
los que eligen casarse, que no son tantos, ya vamos a hablar de estadísticas, se casan, si se casan a los 30, vivimos hasta los 90, entonces, ¿qué hacemos en ese periodo tan largo, con ese que elegimos? Entonces, a ver, traigo lo que me decía una chica joven que me consultaba, todos llegamos, todos nos queremos casar, pero nadie nos enseña cómo hacerlo funcionar a esto, cuáles son las herramientas que tenemos que tener para sostener esa decisión que hemos tomado y que se realice al final, ¿no? Porque es al final donde uno podemos decir, sí, lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Bueno, entonces les hablaba de esto, les hablaba del autoconocimiento. Otra de las claves yo creo que es la flexibilidad, ¿no? Llegan y quieren que el otro cambie, ¿no? No asumen la responsabilidad. El otro es el culpable de todos los males y si el otro cambiara yo sería plenamente feliz. Entonces, pocos son los que pueden volver la mirada y ver qué es lo que tengo que hacer yo. E indefectiblemente el motor del cambio está en uno, ¿no? La llave que abre la cerradura del cambio la tengo yo, y yo creo que es inevitable que cuando uno cambia, uno se mueve por este movimiento sistémico de la familia, el otro cambia, pero alguien tiene que ceder, uno tiene que empezar con ese cambio, ¿no? Y en eso, bueno, la generosidad de estar abierto, ¿no? A mirar, a revisar. Otra cosa que observo mucho son, yo le voy a llamar heridas, no sé si es un término psicológico, pero veo mucha gente que llega con heridas personales, frutos de su crianza, de su educación, y evidentemente cuando eso no se ha podido sanar, repercute indefectiblemente en el cónyuge, en la familia. Hay muchos que sienten esa herida como algo que les ha sido negado, como algo que tenían derecho, y viven en esa situación inmadura o infantil de que no me aceptaron, no me amaron, me abandonaron, no creyeron en mis capacidades. Cuando eso se instala, la realidad es que dificulta una relación amorosa. Y cuando lo puedes reconocer, que a veces las crisis matrimoniales son productos de crisis personales y que hay que trabajar permanentemente en uno, sí se logra un cambio muy positivo. Otra cosa que siempre sugiero es el tema de la comunicación. Creo que es clave aprender a comunicarse en el matrimonio, una comunicación asertiva, que sepamos explicarnos para ser amables. Amables en el sentido de que sea fácil amarnos, ¿no? Las mujeres a veces queremos que nos adivinen, los varones a veces son parcos, y la realidad es que en los tiempos que vivimos a veces no hay tiempo para dialogar. Entonces en esto también les pido que al principio no están dispuestos, porque como están enojados y no quieren saber nada, les cuesta muchísimo, pero cuando salen de ese egoísmo y lo ponen a funcionar, es una herramienta fantástica. Pasar 1 hora al día juntos, no sé, será el momento de elegir una serie que queremos ver, el momento de juntarnos tranquilos en un lugar para conversar y preguntarnos cómo nos ha ido en el día, o no sé, un detalle de cariño, algo que yo sé que le gusta a mi cónyuge. Por ejemplo, nosotros ahora con mi marido tenemos una clase de italiano, yo le dije no llego, no voy a ir, él me hizo los deberes para que yo pueda entrar después a la clase de italiano. A mí me parece un gesto lindísimo porque, bueno, entonces eso, 1 hora al día, 1 hora a la semana, algo especial al mes, y por qué no, algo una vez al año, que puede ser para el aniversario, un viaje juntos. Es fundamental ese tiempo junto en donde uno se comunica y en donde puede volver a acordarse lo bien que la pasaba cuando estaba de novio. Si no, uno se diluye en la cosa diaria, se diluye en los conflictos, en las cosas de los chicos, y realmente el otro se desdibuja completamente. Bueno, en esto es claro que el matrimonio comienza con un diálogo de dos, y yo digo que el matrimonio es una larga conversación. Entonces hay que ser un interlocutor interesante, ¿no?, para el otro, y en ese sentido está muy bueno, está como muy pendiente, ¿no?, del desarrollo de uno para seguir siendo interesante para el otro. Después también aconsejo muchísimo entrenar la capacidad de ceder, ¿no? Perdón, antes en la comunicación les quería aconsejar, que todos los deben conocer, los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman.
trabajo mucho con eso, porque la verdad que enseña muchísimo. Cuando uno no sabe qué es lo que le gusta al otro, conocer esas herramientas facilita muchísimo. Y después también el diálogo estructurado de María Cornul Abad, que sé que es docente también de la universidad, que tiene toda una técnica, y que si después tenemos tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, vamos a hablar un poquito del diálogo estructurado, que también es súper interesante. Tengo dos Bueno, preguntas y para después, hacerte, Mariana. Tengo sí, dos preguntas. te escucho, Perdón Cari. que te interrumpa. Preguntan que, ¿cómo reaccionan tus colegas abogados cuando saben que has hecho estudios de orientación familiar? Mira, te puedo dar mi impresión porque en realidad nadie me hizo una devolución así en forma personal. Saben que tengo 7 hijos, saben que así como soy responsable en el ejercicio profesional, quiero ser súper responsable en la crianza de mis hijos, así que yo empecé esto como un servicio en mi familia, ¿sí? La verdad es que lo empecé así, y después se abrió un mundo vastísimo, y de ver a mis clientes, ¿no? Que la raíz de todos los problemas que traían jurídicos al estudio, la base es un problema personal. La base está en una disociación o en una formación errónea, ¿no? De la personalidad que traba todo esto. Entonces a mí me parece una herramienta fantástica. Ahora estoy tratando de ver cómo uno, ¿no? Porque son dos cosas completamente distintas, incluso el ámbito de mi estudio jurídico no es amigable con el ámbito de la orientación familiar. Entonces la idea es mutar a un consultorio, en eso estamos trabajando con un grupo lindísimo, ahora estamos haciendo atención virtual, pero ver, ¿no? De qué manera sumar, que sí me da muchísimas herramientas el hecho de ser abogada, pero de qué manera puedo ver, de hacer compatibles las dos cosas, o atreverme a dejar el viejo traje de abogada y a dedicarme a esto. Ah, es verdad. Recién comentabas y hablabas de la importancia del pasar tiempo juntos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo te imaginas esa hora juntos hoy, en pandemia, en clases sociales vulnerables? Sí, seguramente que puede ser muy difícil por la falta quizás de recursos, ¿no? Quizás en alguna posibilidad, no sé, yo pienso siempre en el concepto de tribu, ¿no? De cómo nos podemos ayudar, y en ese sentido capaz que alguna pueda ofrecerse a cuidar a todos los chicos para que alguna tenga un espacio, aunque sea chiquitito, con su marido, y en otro momento le toque a la otra, ¿no? Porque la clave es esa, es ese espacio en donde uno vuelve a ser cónyuge, ¿no? Pero perdón, la palabra cónyuge siempre me ha hecho ruido, me gusta más consorte, que es con la misma suerte, ¿no? Conseguir como la misma suerte. No había pensado en esa situación, quizás pensaba más en mi realidad cuando empecé a practicar esto de tiempo junto, y entonces era elegir, no sé, una serie, o cuando yo viniera y mi marido tenía algo especial preparado, o yo hacerle algo rico que sé que le gusta. Pero creo que la creatividad funciona con todas las posibilidades, y ahí sí. ¿Verdad? ¿Mm? Es verdad. Un gusto escucharte, Mariana. Ay, Un placer, gracias. la verdad. Vamos a darle lugar ahora a José Luis Bueno, y después seguimos con las preguntas si tienen alguna otra pregunta para Mariana. bueno, perfecto. Adelante, José Luis. Bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, un gusto escuchar a Mariana, realmente muy clara y muy ilustrativa. Estamos completamente en línea con todo lo que ha dicho. He anotado varias cosas para tomar en cuenta, así que muchas gracias por tu exposición. Y por otro lado, siempre es un gusto exponer lo poco que, o sea, en la corta experiencia como orientador, en mi caso son 5 o 6 años, no más de eso, en esta casa de estudio a quien le debemos nuestra formación, digamos, ¿no? En mi caso particular, además de la formación del Austral, bueno, tengo una fuerte formación en filosofía, sobre todo en un concepto aristotélico tomista, digamos, del hombre,
Y entonces con estas influencias yo he ido intentando, sigo todavía trabajando, digamos, en esquematizar un poco, digamos, lo que es el trato con los matrimonios, ¿no? Justamente en un modelo que yo lo llamo, y que es el que quiero compartir así escuetamente, digamos, con ustedes, o terapia, que es una palabra por ahí que a muchos no les gusta mucho utilizar en este tema, pero sino abordaje realista del conflicto conyugal, abordaje realista. ¿Por qué realista? Porque justamente la baso en un concepto realista, filosóficamente realista de lo que es la persona, ¿no? ¿Cuál es el concepto realista? Justamente el concepto clásico, digamos, de los clásicos de filosofía, digamos, ¿no? Los clásicos de antropología, ¿no? ¿Qué cosa realmente es el hombre, ¿no? Porque me parece que como toda la ciencia, cuando uno se basa en un concepto justamente realista, real, digamos, uno erra menos, tiene, digamos, mejor, mayor certeza, digamos, los ejes sobre los cuales uno se va manejando, o sea, se va moviendo, ¿no? Entonces, en este concepto clásico de la persona, ¿por qué utilizo este? Primero porque es el concepto realmente multidimensional, o sea, que no deja ninguna dimensión de la persona fuera, ¿no? Entonces no es una reducción de la persona. Yo también, bueno, estos temas los trabajo sobre todo, como mencionaron cuando me presentaron, en una fundación, que es una clínica de psicología, donde la mayoría son psicólogos, y justamente manejan esta línea también, ¿no? Hacen psicología, pero manejado siempre en un concepto de la persona clásico. Entonces, utilizan todas las escuelas de psicología, no se reducen a una, buscan todo lo mejor de cada una de las escuelas y lo utilizan para tratar el problema específico. Entonces, creo que es mucho más asertivo, digamos, ¿no? Algo, digamos, de esto yo lo he adaptado a lo nuestro, digamos, ¿no? Que es la familia, sobre todo lo que es el matrimonio. Entonces, en primer lugar, es el concepto realmente multidimensional. En segundo lugar, es un concepto realmente integral, o sea, donde busca realmente la integridad de la persona, lo que es lo mismo buscar la madurez de la persona, ¿no? En última instancia. Y que tiene mucho que ver, o en el fondo, digamos, es lo mismo que ha dicho Mariana, tal vez con otras palabras, digamos, ¿no? Pero en el fondo es buscar exactamente lo mismo, ¿no? Y en tercer lugar es el concepto realmente que se apoya en la libertad de la persona. Es decir, no se basa en una persona que es construida desde afuera, sino en un concepto de la persona que se autoconstruye, que se autodetermina. Es decir, el concepto clásico de la persona no le da poca importancia a la dimensión social, a la dimensión exterior, pero sobre todo, principalmente pone el acento en la libertad personal, ¿no? Qué sé yo, por poner un ejemplo quizás al extremo para que se entienda mejor, es el modelo de Viktor Frankl, ¿no? Donde todo afuera es muertes, destrucciones, de terror, sin embargo él habla cómo todo depende, aún eso cambia si internamente mi actitud, mi decisión desde la libertad personal es otra. Entonces me baso en este concepto de persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia de esto? Es que apunto directamente o apuesto directamente a un cambio de la persona desde adentro, en primer lugar, ¿no? Después completamos, por supuesto, con todas las influencias desde afuera, pero en primer lugar apuesto a un cambio desde adentro, ¿no? A poder mover de alguna manera la voluntad de la persona, ¿no? Creo que las soluciones realmente vienen desde ahí y de ningún otro lado, ¿no? Entonces el conflicto matrimonial para mí, ¿qué es lo que es? Para mí es la parte de arriba de un iceberg, no es el problema de fondo, digamos, ¿no? Sino en la parte de arriba es lo que se ve, es por lo cual ellos interpretan que el conflicto es eso, ¿no? Es el tema del conflicto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero por debajo, que no se ve, está lo que no se ve, pero lo que hay y que es común, el común denominador a todos los conflictos, a todas las problemáticas, esa en mi opinión, hay un denominador común, y es justamente el no vivir la verdadera dinámica del amor, vivir otra cosa, o vivir un amor inmaduro, o vivir un amor muy incipiente. Entonces, como común denominador uno encuentra esto, y que está descrito en muchas de las cosas que dijo Mariana, ¿no? Ese individualismo que uno ve, es estar clavado, dicho en fácil, digamos, estar muy clavado cada uno en sus zapatos. Entonces ahí surge, cuando pasa ese individualismo, son dos personas, digamos, de alguna manera enfrentadas,
obviamente surge el reclamo, surge el rechazo, surgen todas estas cosas porque cada uno está plantado en su zapato y nadie está dispuesto a dar un paso generoso, a pensar en el otro. Por supuesto, lo contrario a esto es la generosidad, es la empatía, es el entendimiento, es la comprensión, el conocimiento al otro, ¿no? Entonces, digamos, trabajo entre dos modelos, entre dos extremos, digamos, ¿no? Lo que es un amor inmaduro, que no es propiamente amor, ¿no? Y acá no ocupo, lo estoy explicando así, quizás suena duro, quizás, ¿no? Pero es la realidad. Muchos de ellos yo creo que nunca les enseñaron a amar de verdad. Y esto se enseña en la familia desde muy chiquititos. Amar no es un acto, digamos, no es un momento, digamos. Amar es todo un proceso que se aprende desde muy chiquitito hasta que nos morimos, ¿no? Es decir, toda la vida. Entonces, también es algo que de lo cual hablo mucho cuando me toca hablar con los padres, por ejemplo, ¿no? Como al niño ya o sea, se lo prepara para el matrimonio desde niño, ¿no? Por ejemplo, aprendiendo a vivir el amor, ¿cómo? Y bueno, con su amigo. O sea, no puede buscar a su amigo, a su amiguito de chiquitito solamente porque a él lo divierte, porque él está aburrido, o sea, siempre basado en mí. Tengo que enseñarle la verdadera dinámica del amor, que es salir de mí, buscar el bien del otro. O sea, de alguna manera tengo que empezar desde chiquitito a enseñarle a ponerme en el lugar del otro, a empatizar, a hacer algo bueno por el otro, a buscar el bien del otro. Es decir, salir de ese amor inmaduro y comenzar a recorrer este proceso, este camino, digamos, para aprender a amar. Cuando esto sucede, eso se convierte en un patrón de conducta. Se hace eso, digamos, ¿no? Entonces, inconscientemente, porque es un proceso inconsciente después, uno maneja todos sus asuntos de esta manera, amando maduramente o amando inmaduramente, como un individualismo. También desde ese punto de vista manejan el matrimonio, digamos, ¿no? Por supuesto que las consecuencias allí son mucho más grandes, digamos, ¿no? Pero muchos, yo creo que la mayoría no les enseñaron lo que es la verdadera dinámica del amor. Es salir de uno para ponerme en el lugar y sacrificarme por el otro. Entonces, de manera inconsciente, repito, porque en general no se dan cuenta, tienen ese patrón de conducta, ¿no? Donde está la búsqueda del bien propio por encima del bien del otro, donde hay un individualismo, donde hay falta de escucha, a veces absoluta o a veces escuchan al otro, pero no al todo, no le dan el peso real que el otro le da a la cuestión. Hay falta de empatía, de comprensión, hay egoísmo, hay falta de conocimiento del otro, hay falsas atribuciones, hay falta de verdadera interpretación de las verdaderas intenciones del otro, hay desajuste o distorsiones cognitivas. Todo esto se da gracias a ese patrón de conducta adquirido durante tanto tiempo, quizás desde la niñez, que dificulta, digamos, después la vida matrimonial. Es decir, siguen viviendo en realidad lo mismo que han venido viviendo y lo profundizan quizás en el matrimonio, ¿no? Entonces, la raíz común es que el movimiento de todos sus actos, o por lo menos de muchos de sus actos, comienzan en la persona y terminan en la misma persona, es decir, comienzan en mí y terminan en mí, digamos, ¿no? Y esto no es amor verdadero, no es amor maduro, digamos, ¿no? El amor maduro, verdadero, normalmente también de manera inconsciente, es decir, también es un patrón de conducta adquirido, educado, aprendido, ¿no? En el contexto familiar, ¿no? Desde niños también, ¿no? Es el que busca el bien del otro, sabe escuchar, sabe tomar en cuenta al otro, sabe salir de sí mismo, está ajustado a la persona del otro. Entonces, o hay muy pocos desajustes cognitivos respecto al otro. Entonces aquí encontramos que la raíz común de estas personas es que el movimiento de sus actos comienzan en sí, pero terminan en el otro. Eso es amor de verdad, digamos, ¿no? Eso es saber amar, es saber buscar el bien del otro. Pero claro, esto es lo contrario a lo que la cultura nuestra, digamos, habla respecto al amor, porque esto significa, si busco el bien del otro, significa saber sacrificarse, saber escuchar al otro, significa también, o buscar el bien, digamos, saber sopesar al otro y muchas veces sacrificarme yo, sacrificar mi propia opinión, mi propio pensamiento, mi propio bienestar, es negarse muchas veces a uno mismo por el bien del otro, ¿no? Entonces, básicamente yo me baso en este modelo y es lo que de fondo siempre, desde el principio hasta el final, es como la pupila o como el lente desde el cual estoy mirando siempre el matrimonio, digamos, ¿no? Analizándolo desde este lugar para ayudarlos a salir desde un modelo y ayudarlos a adquirir el otro patrón de conducta, el del amor maduro, digamos, ¿no?
Entonces eso es lo que intento, esa es mi intención última en todo momento, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. ¿Cómo hacerlo? Esto, digamos. Bueno, hay varios puntos, voy a quizás desarrollar 2 o 3 nada más, así muy rapidito. Estos movimientos o patrones de conductas, que son inconscientes, y que son normalmente es porque así los educaron, no es porque ellos haya mala intención ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, lo primero que hago es intentar hacerlos conscientes, es decir, ayudarles a ver esto que les está pasando, por qué les está pasando, que ellos puedan ver su patrón de conducta último con mucha delicadeza, con mucha altura, con mucha calidad, suavemente. Quizás como lo estoy explicando ahora suena, digamos, mucho más duro, mucho más áspero, ¿no? Obviamente que en consulta uno trata de ser lo más delicado posible, ¿no? ¿Cómo lo hago? Trato de buscar un vínculo afectivo de ellos que les sea de un afecto muy fuerte normalmente respecto a sus hijos, para mostrarles ahí su patrón de conducta. El patrón de conducta que ellos tienen hacia sus hijos y salta a la vista cuál es el que tienen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, le digo, si usted tienen hijos, sí, bueno, ustedes aman a sus hijos, sí, obviamente, ¿no? Hasta ahora nadie me respondió que no, ¿no? Muy bien, le voy planteando situaciones, ¿no? Frente a esta situación, por ejemplo, hay una necesidad, por decir algo, muchísimos ejemplos hay, ¿no? Pero falta en una ocasión un plato de comida en su mesa. ¿Quién se queda sin comer? ¿Su hijo o usted? Y no, obviamente, me quedo yo. O sea, el primero que come es mi hijo. ¿Por qué? ¿Pero por qué no come usted primero? O sea, primero aliméntese usted, que lo necesita para ir a trabajar, y después, si sobra, se lo da a su hijo, ¿no? Se lo digo suavemente, no se lo digo así de brusco, digamos, ¿no? No, obviamente no, pero ¿por qué? Y porque lo amo, ¿no? Muy bien, esta noche se enferma su hijo, tiene fiebre, ¿es usted capaz de quedarse toda la noche en vela cuidándolo? ¿O usted necesita descansar para mañana ir a trabajar, se va a dormir, se olvida de su hijo y mañana mira cómo amaneció? No, obviamente, primero mi hijo. ¿Por qué primero su hijo, digamos? Y porque lo amo. Bueno, se da cuenta, o sea, de ahí salta a la vista, digamos, cuál es la verdadera dinámica del amor, digamos, ¿no? En un vínculo de ellos, que lo viven, que lo saben hacer, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos eso después al matrimonio, digamos, ¿no? Al matrimonio de ellos. Entonces, de alguna manera, digamos, creativa, tratando de ser inteligente, que a veces no es tan fácil, digamos, ¿no? Me resulta a veces un tanto difícil, pero cuando uno lo logra, les trae mucha claridad, y ellos ven patente, digamos, qué es lo que les está pasando. Entonces, esto les suele traer, el primer efecto, es que les trae alivio, les trae claridad de lo que les está pasando, porque salta rápidamente a la vista cuál es ese patrón de conducta que tienen que cambiar. Quizás no saben cómo, pero ya saben qué les está pasando, ¿no? Es como el enfermo que, no sé, no puedo respirar, pero no sé si tengo cáncer al pulmón o tengo algo mucho menor, ¿no? La incertidumbre causa angustia, ¿no? Entonces, cuando ellos ven con claridad qué es lo que tienen, quizás no saben cómo, pero eso les trae alivio. Y en definitiva esto es porque la verdad, la realidad, vuelvo al título, digamos, que le he puesto esto, la verdad por sí misma es el objeto de la inteligencia, y de por sí mismo la inteligencia descansa en la verdad. Entonces cuando uno logra mostrarles la realidad, eso trae alivio, sobre todo trae esperanza, ¿no? Entonces es el primer punto que yo utilizo, para mostrar primero la dinámica la verdadera dinámica del amor, para que ellos puedan contrastar de alguna manera esto, ¿no? Entonces, ver desde la ilustración en un vínculo que ellos tengan, a veces normalmente respecto a sus hijos, a sus padres, a un amigo, a alguien que realmente ellos expresen que lo quieran de verdad, mostrarles cómo es esta dinámica, ¿no? Desde la ilustración, entonces, mostrarle qué cosa es el amor. Entonces, posteriormente a esto, ahora sí voy a la parte de arriba del iceberg, ¿no? Es decir, mostrarles desde esto, analizar el conflicto que tienen, la temática que traen a consulta, ¿no? Y empezar a sacar conclusiones, empezar a sacar objetivos, empezar a analizar, como dijo Mariana, ya no lo que te reclamo, sino lo que vos estás dispuesto a hacer para donarte mejor al otro, para sacrificarte mejor al otro, para poner en práctica, en concreto, digamos, esta verdadera dinámica del amor, digamos, ¿no? Entonces, ese sería recién el punto posterior a un aprendizaje, por decirlo así, una enseñanza de qué cosa es el verdadero amor, digamos, ¿no? Después doy tareas concretas, digamos, suelo dar, muchas veces salen objetivos de ellos mismos, ¿no? De ellos mismos.
Y a veces incluso son terapias muy cortas, cuando no son conflictos graves. Que sé yo, hace muy poquito me pasó con una pareja, un matrimonio bastante joven, digamos, ¿no? Que traían un problema respecto a su intimidad, no lograban ponerse de acuerdo, digamos, y tenían un conflicto, ya habían llegado a, digamos, a una cierta gravedad, entre comillas, ¿no? En mi opinión no era tan grave, pero bueno, ellos pensaban que sí, pues no se ponían de acuerdo en la frecuencia de mantener intimidad como esposo, ¿no? Entonces, él era como muy demandante y ella todo lo contrario, ¿no? Incluso en algunas ocasiones, digamos, por ejemplo, ella había sufrido en esos días un accidente y él no había entendido que ella, a causa de ese accidente, que estaba dolorida, que estaba mal, que estaba incluso anímicamente mal y demás, ella no estaba en condiciones de mantener, digamos, la intimidad conyugal, por lo menos en esos momentos, él no podía entenderlo. Cuando logré explicar, ilustrarles un poco esto, él inmediatamente se dio cuenta, digamos, o sea, inmediatamente se ilustró y se dio cuenta, la verdad que soy un egoísta, terminó diciendo, ¿no? Quedé en verlo a la semana siguiente, no aparecieron más. Me lo crucé hace pocos días atrás y lo saludé, le pregunté por la familia y demás, y él me comentó, me dijo, mira, me pedía disculpas por no haber ido, le digo, no, no tenés por qué disculparte, si no es, uno está si ustedes lo necesitan, si no. Y él me comentó, dice, mira, esto que vos me explicaste, la verdad que yo no me había dado cuenta lo egoísta que estaba haciendo y el daño que le estaba haciendo a mi mujer, porque yo estaba, como vos me dijiste, plantado en mis zapatos. O sea, eso fue suficiente, fue una sola entrevista y no fueron más. Supuestamente solucionaron el problema. Obviamente no siempre es así, hay muchos matrimonios que cuesta mucho más que lo vean, que se den cuenta, a veces se dan cuenta pero están obstinados en su conducta y les cuesta mucho cambiar esa conducta. Otras veces hay cosas más graves en su sistema de crianza, como explicó Mariana, es tal cual, digamos, que les dificulta un montón, digamos, realizar estos cambios. Pero bueno, esto en el comienzo lo pongo como base, digamos, hacia donde vamos a ir, a cambiar ese patrón de conducta básico, ¿no? José Después Luis, de dónde... Sí, tenés una sí, pregunta. ¿Te la hago antes que continúes? Y así sí, sí. dice que como hablaste de entrega y de sacrificio, ¿cómo compartirías estos conceptos con las mujeres que se autodenominan feministas? Entrega y sacrificio. Difícil, te tocó. Es tal vez de las preguntas más difíciles, digamos, ¿no? Ciertamente que es muy difícil, y es muy difícil en general, no solo con las feministas, porque hablar hoy en nuestro mundo actual, digamos, donde lo que la gente quiere es placer, es gozar, o sea, es un patrón de conducta exactamente contrario al amor, y por eso tenemos el mundo que tenemos, ¿no? Porque no rige realmente el amor, rige otra cosa, ¿no? Entonces, cuando uno habla de sacrificio, realmente muchos se escandalizan directamente, es difícil de entender, ¿no? Por eso es que yo al principio lo hacía de manera más teórica todo esto, y me di cuenta que a muchos se les dificultaba mucho poder entenderlo, poder aceptarlo, ¿no? Porque es lo contrario a lo que escuchan en todos lados, inclusive a lo que han venido viviendo. Es verdad, José Luis. Es Entonces cuando uno se complicado le pone el pasar de la ejemplo, teoría a la práctica. claro, entonces me pareció y me da muy buenos resultados cuando lo pongo en relación con sus hijos, porque normalmente la mayoría de los padres, diría el 99%, salvo alguna excepción, están dispuestos a dar la vida por sus hijos, ¿no? Entonces, es como el vínculo más ilustrativo respecto a lo que realmente es el amor. Entonces, digamos, en muchos lados donde no lo aceptan esto en el matrimonio, sí lo aceptan respecto a los hijos. Entonces, bueno, pero explícamelo, o sea, explícame entonces qué cosa es el amor, qué es amar un hijo. Después hablamos del matrimonio, ahora hablemos de este vínculo, digamos, aprendamos esto, ¿no? Bueno, qué sé yo, Nunca en mejor muchos casos. acertado ir por el lado de los hijos, ¿no? Claro, Lamentablemente se nos está acabando el tiempo y tenemos que ir cerrando. perfecto. Nos vamos a quedar con gusto a poco, que es bueno también eso para invitarlos nuevamente a una segunda vuelta, a Mariana y a José Luis, ¿sí? Perfecto. ¿Tienen algunas preguntas para que los aprovechemos para hacérselas a Mariana, a José Luis, ya que han sido tan ricas sus exposiciones? ¿No? ¿No hay nada?
Nos fueron han dejado clave. palabras. Ay, no te escuché, Lore. Sin palabras, digo. Parece que sí. Muy claro todo, dice Consuelo, es verdad, clarísimo. Yo quería agregarle algo que es lo que también intento vivirlo primero y después proponerlo a los que consultan, que es el sentido de trascendencia, ¿no? A veces cuando uno va con un problema y se enrieda en estas cuestiones que hace la mente, en estos juegos de la mente, les invito a pensar si eso va a seguir siendo un problema dentro de 5 días o dentro de un mes. Y les digo que en la felicidad, en esto que están resolviendo entre los dos, no está solo en juego la felicidad mía y la felicidad del que yo elegí libremente, sino que está en juego la felicidad de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, de mis tataranietos, ¿no? La relevancia que tiene esta familia funcional y la importancia que tiene para la sociedad. Entonces, cuando uno sopesa, ¿no?, lo que está en juego, y es más difícil ser egoísta, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de proyectarse que acá está en juego lo de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, bueno, ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Sí, es verdad. Les preguntan, ¿cuántas sesiones, más o menos aproximadamente, trabajan con los matrimonios, desde que se comienzan a dar cuenta de lo que deben cambiar o trabajar? José Luis, ¿querés contestar? Está bien. La verdad es que en mi caso es bastante variable, digamos, ¿no? Pero normalmente diría que como así, como en promedio, 8 o 10 sesiones por lo menos, donde voy alternando, ¿no? En la primera realizo esto que expliqué, trato por lo menos primero de escucharlo, de entenderlo, por supuesto el caso, si nos da el tiempo, tratar de poner en claro esa primera ilustración, digamos, del patrón de conducta. En la segunda entrevista ya empezamos a trabajar de lleno y trato de ir alternando, a veces juntos, a veces separados. Donde trabajo mucho, no alcancé, digamos, a exponerlo, pero el autoconocimiento, el conocimiento del otro, justamente porque no puede haber donación, nadie puede donar lo que no posee. Entonces, si yo no me poseo, no me puedo donar. Entonces, necesito conocerme y necesito poseerme. ¿En qué sentido? Trabajar ciertas virtudes y demás para tener integridad, de ahí viene la madurez, bueno. Todo esto, digamos, trato de irlo trabajando. Normalmente 8 o 10 sesiones, no suele ser más que eso, salvo algunos matrimonios, y yo diría que lo que más difícil es cuando existe obstinación, es decir, alguno de los dos está como obstinado y les cuesta aflojar, digamos, justamente para cambiar ese patrón de conducta, ¿no? Entonces, sí tengo matrimonio que a veces, bueno, hemos estado, no sé, 4 meses, 5 meses, 6 meses, en tratamiento, ¿no? O sea, ayudándolo. Normalmente 8 o 10 sesiones diría que es el promedio, ¿no? José Luis, vos hablaste de que elegías como una estrategia, podría ser los hijos. ¿Te piden alguna recomendación para parejas en conflictos sin hijo? Por eso digo, hay que buscar el conflicto en la charla con ellos, hay que buscar cuál es el vínculo más afectivo, más cercano, ¿no? Yo lo he usado esto incluso con adolescentes, cuando uno le explica realmente qué cosa es el amor, el amigo, un buen amigo, se puede utilizar, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu amigo? En el caso de un matrimonio puede ser, no sé, un padre, una madre, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu papá, por tu mamá, no sé, por alguien? Hay que buscar cuál es el vínculo, uno le puede preguntar incluso, ¿no? Bueno, ¿cuál es la persona que más querés en la tierra, supuestamente después de tu esposo, ¿no? Probablemente no sea esa la respuesta, porque si viene una consulta con un conflicto. Claro, buscar, por eso digo, también esto depende mucho de la creatividad nuestra, ¿no? Es decir, que podamos realmente descubrir ese vínculo afectivo y agarrarnos de ahí, digamos, ¿no? Para ilustrarles esto, ¿no? Sí, claro. Consuelo pregunta cómo se trabaja con los matrimonios y parejas que se casan o juntan con el paradigma de la posibilidad de separación, o sea, que tienen en mente, bueno, nos separamos y no funciona. Yo lo que he hecho... perdón, dale Mariana, dale vos, por favor. No, contestá y yo agrego después. Está bien. Yo lo que he hecho a veces con matrimonio y a veces con jóvenes, por ejemplo, jóvenes con parejas de novio, digamos, se están preparando, a veces en los cursillos prematrimoniales también surgen a veces que me toca hacer. De hecho, ahora de aquí, después de esto me voy a dar un cursillo prematrimonial,
suelo hablar de estas cosas y justamente lo que hago es lo mismo, es mostrar cuál es la verdadera dinámica del amor, que no, yo no soy libre de decidirla, porque en el momento que yo digo, no, el amor la confundo con el placer, y sí, lo puedo, a ver, nadie me quita esa libertad, pero lo que no me van a quitar son las consecuencias. No voy a ser feliz, no voy a lograr. Entonces, trato de plasmarle las dos dinámicas, ¿no? ¿Qué es el amor maduro, el verdadero amor, y qué es el amor inmaduro, que en realidad es mal llamado amor, digamos, pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias de uno? ¿Cuáles son las consecuencias de otro? Y de ahí lo llevo, por ejemplo, que a muchos temas, inclusive la sexualidad y demás, vivida con el verdadero amor y vivida de la otra manera, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Y desde un concepto sano de la persona, ¿no? Yo creo que inclusive no hace falta muchas veces el plano sobrenatural, porque esto es natural. O sea, el amor, en primer lugar, es natural, pertenece a nuestra naturaleza de esa manera. Por eso lo llamo abordaje realista, porque realmente es eso, no es una opinión, no es, no sé, depende de una religión, depende de no sé, de una ideología. Realmente somos así y es lo que le pasa a la naturaleza humana. Entonces, desde ahí, digamos, trato de plantearlo, ¿no? Bien. Yo quería agregar que siempre hablo ahí de la condición, ¿no? A ver, no sé, los otros días hablaba con uno de mis hijos y le decía, si vos le proponés a tu novia, bueno, mira, por un ratito, mientras dure, mientras nos guste, mientras nos llevemos bien y qué sé yo, o le decís para siempre, quiero un proyecto de vida con vos para siempre. ¿Cuál crees que le va a resultar más atractivo, ¿no? Le va a entusiasmar. Sí, Pero sí, es es todo un tema que nos lleva también a reflexionar a los matrimonios, qué les mostramos a los jóvenes que no se entusiasman tanto por casarse, ¿no? Eso es un llamado para que cada uno se cuestione y vea si hemos podido transmitir la riqueza del matrimonio con hechos, ¿no? No desde la teoría, ¿no? Yo creo que para ambos, ¿no? Tanto para José Luis como para Mariana, necesitamos imperiosamente que escriban esto, ¿sí? Que hagan esquemas claros donde uno puede decir, bueno, a ver, tal modelo, el de José Luis, lo vamos a usar así, bueno, perfecto, fundamentación con algunos aspectos. Mariana, bueno, lo vamos a hacer así. Yo creo que hay muchas cosas escritas, pero hay muy poco en la práctica real, un manualcito que nos sirva para poder implementar. Yo creo que eso es la clave que todos necesitamos. Y entonces, si no lo tienen, lamentablemente, gracias a María Angélica Arevalo, que siempre nos entusiasma lo mismo, a escribir. ¿sí? Acá, virome, lápiz y papel. Personalmente lo que me ha pasado, yo hace como 2 años empecé a escribir esto con la idea de, bueno, humildemente, pero sacar algo. Cortaste tu micrófono, José Luis. Estás muteado, José Luis. Ahí está. No te escuchamos, José Luis. Cortado. No. José Luis. No Estás nos muteado. escucha nada. A ver, lo hablo por teléfono. No, y sí. No, y encima se aceleró, puso quinta y... Nos estamos perdiendo de escucharlo. A ver. José Luis, estabas muteado. Perdón. Ah, Bueno, no, lo que decía es que en realidad hace como 2 años empecé a escribir esto, a tratar de esquematizarlo, digamos, ¿no? Pero me ha ido pasando que en la medida que voy terminando un tema, yo creo terminarlo, y he venido recibiendo, digamos, bibliografías y demás, otras bibliografías, otros libros que sirven para profundizar, y me doy cuenta que lo que escribí, que a mí me parecía bueno, es nada, o es muy pobre, o se queda muy corto. Entonces digo, no, no es que no sirva, el esquema es el mismo, pero digo, no, necesito profundizar todavía más, sacarle más. José Luis, siempre hay que empezar por algo. Siempre te va a parecer que está inconcluso. Y eso es lo bueno, porque vas a tener la posibilidad de seguir escribiendo después. Pero toda ayuda que puedas dar hoy a un orientador sirve. Así que si ya tenés cosas escritas, vamos a ponerlo, a compartirlo para que otros también puedan seguirlo. Y después vas a tener mucho tiempo a hacer volumen 2, 3, 4, 5, 6, a medida que va pasando el tiempo. Nosotros somos pobres, José Luis, así que nos des 2 hojitas sobre cada punto, ya somos ricos, así que no te preocupes.
Bueno, ha sido un gusto compartir esta jornada con Mariana, con José Luis, con Lore, José María, con todos. Estas 3 jornadas, ¿no? Porque venimos, ha sido riquísimos, un enriquecimiento para los orientadores familiares, para los estudiantes, que hemos tenido muchos, y por ahí han habido otros que no son orientadores familiares, pero que también nos están escuchando y les interesa el tema. Quizás futuros orientadores. Bueno, sí. Te dejo el cierre a vos, José María o Lore, no sé quién de los dos quiere cerrar. Si José me presta 2 minutos, recién cuando José Luis hablaba, me acordaba que el año pasado, más o menos, para esta altura estábamos festejando los 25 años del instituto. José Luis fue uno de los oradores que también nos compartió sus técnicas y sus actividades, su forma de trabajo. En ese momento nos habíamos quedado muy contentos y con gusto a poco, y dijimos, bueno, esto tiene que continuar. José María lo ha logrado, este año lo hemos podido lograr en estos 3 días. Creo que ahora que agarramos el envión no vamos a querer detenernos, José María, así que ya hay que ir pensando en el 2021 qué vamos a hacer y cómo compartir, y los que ya van exponiendo tienen que ponerse a escribir. Así que en nombre del instituto yo quiero agradecerles a todos los que han participado esta semana. Miren, me los anoté porque seguro me iba a olvidar a alguien: a Fabi Russo, a Karina Valdés, a Gabriela Comini, a Suki Méndez, a Mariel Fasola, a nuestra Martita Caviglia, Mariana Kappelmayer, que estuvieron hoy, y bueno, obviamente a José Luis y a Mariana, que hoy nos hicieron el cierre de lujo de estos encuentros de graduados. Así que muchísimas gracias a todos. Es un orgullo, como hablábamos con Angélica esta mañana, ver cómo cada uno va trazando su camino, cómo va desplegando las alas y el bien que están haciendo para tantas familias en nuestro país. Así que les agradecemos inmensamente, es un orgullo enorme. Nos encantan estos encuentros de graduados, volver a verles las caritas a todos. Gracias, infinitas gracias, y sobre todo les voy a pedir primero un aplauso para José Luis y para que hoy hicieron el cierre, que nos quedó pendiente, pero después el aplauso más grande quiero dárselo a José María, que se ocupa durante todo el año de coordinar estas actividades con todos los graduados, nos tiene paciencia, nos hace el aguante, nos impulsa, así que bueno. Nos alienta. Exactamente. Y gracias a todos los que nos siguieron estos días. Ahí ya algunas de las chicas se han tenido que ir, pero bueno, esperamos que esto continúe enseguidilla. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, ahora yo les agradezco a todos. Hay una sola cosa que dijo Lorena que es mentira, digamos, que no les tengo paciencia, eso es un verso, o sea, no les tengo nada de paciencia. Pero por el resto puede ser. Lo disimulás muy bien. Sí. He aprendido a disimularlo, nada más. Es eso. La cara. Está bien, cara de póker y no soporta, pobrecito. No, pero yo creo que esto es un puntapié inicial, como fue el año pasado, donde empezamos a conocernos y a relacionarnos, y donde podemos interconectarnos, que ese es el objetivo, ¿sí? Poder empezar a encontrar especialistas en distintas zonas que puedan compartir su trabajo. Y en cierto modo, este tipo de encuentros lo que hace es que seamos cada vez más familiólogos, y es lo que hace que podamos hacer más bien, como decía Lorena, a tantas familias que están esperando que podamos hacerlo, ¿no? Entonces, animarlos, quizás estos encuentros se conviertan en encuentros así, o quizás se conviertan en seminarios, o quizás en especialidades más adelante, no tenemos ni idea, pero esto es un punto importantísimo. Ojalá algún día haya una especialidad de conflictos conyugales, digo yo, ¿no? O sea, y plantear a José Luis y a Mariana que nos cuenten cómo hacerlo, y que puedan haber miles y miles de alumnos que le podamos dar herramientas para poder llevarlo a cabo. Yo creo que esto es multiplicador, como lo es el amor, como lo es la familia, así que si trabajamos por esas dos cosas, vamos a tener frutos inevitablemente. Así que de mi parte agradecerle al Instituto por la paciencia que me tienen a mí, y al resto de los integrantes de los centros regionales que también me tienen paciencia. Así que agradecerles a ustedes, a José Luis y a Mariana por las exposiciones de ahora. Bueno, y al resto, acá está Gaby, está Maru también, y estaba Suki. Así que bueno, agradecerles personalmente por las exposiciones y por estar siempre disponibles, ¿no? Eso es una cosa que hay que siempre destacar. Así que de mi parte, muchísimas gracias, y será hasta el próximo encuentro.
Gracias. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. Gracias, saludos a todos. Nos vemos prontito. Y cuídense, como dicen las abuelas. Cuídense.